estamos con el doctor Santiago. Bienvenido al Café de la Mañana. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cierto o no es cierto? Porque yo investigaba sobre el apéndice y me encontraba con que era el órgano menos mencionado, el que la gente decía, bueno, pero ¿por qué está ubicado ahí? ¿Cuál es su función? Siempre hay cierta curiosidad con eso pequeñito. Sí, la verdad es que no sabemos mucho acerca de las funciones del apéndice. Se cree que es un vestigio de algún órgano que estuvo localizado allí evolutivamente hace mucho tiempo. Hemos investigado mucho sus funciones porque nos causa muchos problemas de salud en la gente. Y a la conclusión a la que hemos llegado es que tiene algunas funciones inmunológicas, es decir, ayuda al sistema inmunológico del cuerpo de alguna manera. Pero pues no es definitivamente indispensable para vivir, por eso es que las personas son operadas y pueden continuar con su vida normalmente. Muy bien, lo importante es que sí puede llegar a cuidarlo, a cuidarse de todas esas causas que pueden afectar el apéndice. Y Doc, hablemos precisamente de qué es el apéndice y cuál vendría siendo pues la función. Pues el apéndice es un pequeño órgano tubular que nace directamente del colon derecho, particularmente de una zona que se llama el ciego. Es cilíndrico y en su interior tiene algunos folículos de unas células que producen unas sustancias que nos ayudan a defender el cuerpo que se llaman inmunoglobulinas. De tal manera que esa es básicamente su función, pero pues como te contaba hace un rato, su extirpación no causa mayores consecuencias en el cuerpo humano. Muy bien, y ahora sí pasemos a hablar sobre qué es la apendicitis, qué es esa inflamación de ese apéndice. La apendicitis es la inflamación del apéndice secal que con muchísima frecuencia está en relación a la obstrucción de la luz del apéndice. Si ustedes ven la imagen del apéndice con su forma de dedo, en su base habitualmente está comunicada con el intestino. Cuando esa base se ocluye por cualquier causa, compromete su irrigación y causa inflamación, que podría llegar hasta complicaciones serias como la peritonitis. Muy bien, la peritonitis, que eso sí ya sería algo fatal para la persona porque puede ocasionar la muerte. Sí. Si no se trata a tiempo. Exactamente, dependiendo de la severidad y de otros factores propios del paciente, de su edad, del resto de enfermedades que tiene en su cuerpo, sí pudiese ser potencialmente fatal. Muy bien, pasemos ahora sí a hablar de aquellos síntomas que puede tener la persona para identificar si está teniendo dolor en el apéndice. Yo me voy a poner acá frente a nuestro cuerpo humano, mi querido Doc, y yo le voy mencionando esos dolores y usted me los va explicando, ¿listo? Ajá. El primero de ellos tenemos dolor en el lado derecho, es decir, donde está ubicada. Sí, el síntoma más frecuente de la apendicitis es efectivamente el dolor en la parte baja lateral derecha del abdomen. Tradicionalmente hemos sabido que más o menos en la mitad de los pacientes el dolor es descrito como migratorio desde la boca del estómago inicialmente y que posteriormente se va localizando en la parte baja lateral del abdomen derecho. Eso solamente pasa más o menos en la mitad de los casos realmente, y hay que tener mucho cuidado porque cuando el paciente siente molestias en la boca del estómago, a veces puede confundirse con gastritis, con enfermedades de la vesícula, y allí es cuando empiezan los inconvenientes, porque el paciente obvia los síntomas, piensa que se trata de algo sencillo, de una gastritis indeterminada, y evita consultar. Entonces, ya después es cuando el dolor se va localizando en la parte baja del abdomen, es cuando ya incrementa la sospecha. ¿Incrementa la sospecha también cuando hay dolor al caminar? Sí, de hecho hay un signo clínico en el cual, pues, dentro de las muchas formas que tenemos de diagnosticar apendicitis, le pedimos al paciente que eleve, que se pongan en puntas de pies y se deje caer abruptamente sobre los talones. La reproducción del dolor con esa maniobra, que es semejante más o menos al caminar, pudiera ser un signo de que la inflamación en ese lugar está avanzada y que se trate de apendicitis, entonces sí podría doler. Muy bien. ¿Podría existir dolor en el ombligo?
¿O es Sí. lo mismo que estábamos hablando que empezaba por acá? Sí, lo que pasa es que no todos los pacientes describen el dolor desde la boca del estómago que migra hacia la parte baja del abdomen. Algunos lo manifiestan alrededor del ombligo. Entonces, pueden ser las dos, e incluso hay algunos pacientes que lo manifiestan en la parte baja del abdomen. Cada paciente es diferente y los síntomas son distintos, pero en líneas generales es un dolor inicialmente difuso, que parece como una indigestión, que se localiza más o menos como en la mitad del abdomen, a veces un poco más arriba, un poco más abajo, pero que, como te cuento, en la mitad de los casos finalmente termina migrando hacia la parte lateral baja, y eso es lo que configura más o menos el cuadro de apendicitis. Muy bien. ¿Podemos notar también hinchazón abdominal? Sí, también, por supuesto que sí. La inflamación del apéndice causa no solamente inflamación local allí en esa parte, sino que causa como un enlentecimiento del tránsito intestinal a consecuencia de la inflamación, y ese enlentecimiento pues se ve finalmente reflejado en hinchazón, en distensión. Entonces por eso es que te cuento que algunos pacientes se sienten como indigestados, o pues si están en fases avanzadas de la apendicitis con peritonitis, pues eso se ve manifestado también en No, hinchazón. bastante. Yo conozco varios casos. ¿Puede haber pérdida de apetito? Sí, de hecho es una de las cosas que preguntamos rutinariamente cuando sospechamos apendicitis. Más o menos el 75% de los pacientes que tienen apendicitis dicen que, a pesar de no haber comido nada en las últimas 24 horas, no tienen sensación de hambre. Entonces sí es cierto que hay causa pérdida de apetito. El estreñimiento, las personas que de repente no pueden ir al baño, que les cuesta. Como síntoma propio de apendicitis, pues probablemente no es el más característico. De hecho, tener diarrea Es el contrario, acá tengo diarrea. Exacto. ¿Se presentaría más diarrea que estreñimiento? Como síntoma de apendicitis, sí. Digamos que es un poco más frecuente tener diarrea, y sobre todo en estadios avanzados, cuando ya hay peritonitis, que estreñimiento. Digamos que no se trataría de un síntoma frecuente. Si comienza a ponerse grave el asunto, ¿podemos tener fiebre? Sí, de hecho, en las fases iniciales también de la apendicitis y en las tardías puede presentarse fiebre. Habitualmente el paciente siente la fiebre, siente que está caliente, no se toman la temperatura con mucha frecuencia, deberían hacerlo. Es muy sencillo, con un termómetro cualquiera de cualquier droguería, tomarse la temperatura, y si marca más de 38 grados, pues deberían consultar. Corra al médico. Y bueno, finalmente nuestros síntomas, para cerrarlos, tenemos náuseas y vómito. Sí, náusea y vómito también es muy frecuente. Más o menos 3 de cada 4 pacientes que tienen apendicitis tienen náusea o vómito. Lo que pasa es que si tú ves, ninguno de los... Nadie va por estos síntomas. Realmente, Doc, yo creo que la gente asiste Claro. cuando ya no Sí, pueden sí. ni caminar del dolor. No, de acuerdo, porque las náuseas, el vómito, la fiebre ligera, la diarrea, en sí mismos son síntomas aislados que podrían significar otra cosa. Virosis. Exactamente. Sino que en este tema en particular es como la reunión de todos ellos en una secuencia específica la que nos permite sospechar la apendicitis. Muy bien, vayan tomando nota y acuda al médico siempre oportunamente, porque si llega a ser apendicitis, la única solución se viene siendo la extirpación, o se puede llegar a tratar, aliviar. En líneas generales, la idea que debe quedar es que el tratamiento de la apendicitis es quirúrgico, es decir, hay que operar al paciente. Hay varias formas de operarlos, pero es la alternativa que resuelve mejor ese inconveniente y que tiene muy buenos resultados si se interviene a tiempo. Muy bien, vamos a explicarle entonces, ahora sí, lo invito a la pantalla digital, al televidente, un poco sobre las causas y de hecho a cómo diferenciar un apéndice sana de un apéndice que ya tiene inflamación. Acá la tenemos normal, ya acá la tenemos ya con apéndice. Sí, bueno, entonces lo que te contaba hace un rato, se trata de una estructura cilíndrica que tiene una base. Esa base habitualmente debe estar permeable, debe permitir la entrada y salida de líquido. Y lo que ocurre con mayor frecuencia en la apendicitis es que se obstruye por varias causas la luz del apéndice, y eso es lo que causa la inflamación, que es lo que causa tanto dolor.
Vamos a ver precisamente cuáles serían las posibles causas sí, bien. de obstrucción. Vamos a ponerlas. Aquí están nuestras causas. Parasitosis. Pues en lugares donde la prevalencia de parasitosis es muy alta, pues definitivamente podría ser una de las causas. Sin embargo, no es de lo más frecuente, ni parasitosis ni residuos de alimentos. Con mucha frecuencia las mamás acuden a consulta y los mismos pacientes acuden a consulta preguntando, ¿será que tengo que dejar de comer naranja, tengo que dejar de comer mandarina? Porque eso todo lo que tiene que ver con tiene pepas semillas. y entonces me va a dar apendicitis. No, pues no es lo más frecuente. Sí está descrito en los libros. Sí, eso te iba a decir, mito o realidad, porque la gente siempre piensa que es por semillas y que la bolsita se llenó y que ya no aguanta. Sí, tenerla. no, realmente es de lo poco frecuente. La causa más frecuente es justo aquí en la base del apéndice hay unos acúmulos de células de defensa que en respuesta a muchas cosas se pueden inflamar y al inflamarse ocluyen la luz de drenaje del apéndice. Entonces, más que prohibir el consumo de frutas y de naranja y mandarina y granadilla, esas cosas, yo creo que se trata de otras cosas que a veces se nos escapan de las manos, que no son del cuidado del paciente. Muy bien, vamos a ir resolviendo también dudas y recibir comentarios de nuestros televidentes. Luis Fernando, buenos días. Muy buenos días, Laurita, gusto saludarles. Y una pequeña preguntita, porque pues aquí con mi nieto estoy aprendiendo muchas cosas también. Entonces, aquí hay una costumbre, creo que más de uno, los niños les encantan mucho la granadilla y comen granadilla. Y si es el adolescente, por ejemplo, la nieta que consume mucho ese maracumí, que es la maracuyá, todas esas pepitas, el consumo de esas cosas, ¿qué tanto afecta? Porque este es un patrón cultural, ¿no? Sí, señor. Entonces, a ver, o sea, de hecho muy saludables, son frutas, pero entonces creo que pronto de esa forma, hacia un futuro, pues no es como tan recomendable, me parece, para salir de estas dudas, para estar como pendiente a ver en qué superamos esas costumbres, ¿no? De esta fruta, ¿no? Pero no es pronto quitarse la costumbre de comer es así, la granadilla solita o solamente el juguito, a cambiar el sistema, ¿no? Y la granadilla y la maracuyá que está convirtiendo en esa costumbre de así con heladito, con cositas así, pues ese peperío, una cantidad de pepas que se come uno, pues hasta dónde nos afecta, ¿no? Te entendemos perfectamente y justamente el doctor lo acababa de mencionar, el doctor Santiago, así que le podemos volver a repetir. Sí, claro, no, la idea es que pues sigue comiendo granadilla, sigue comiendo las frutas, de hecho es muy rica, no más por el sabor. No me quiten el maracumix delicioso supuesto. que no encuentra en Girón. Cómelo porque aparte te ayuda a regular el tránsito intestinal, el contenido de fibra que tienen estas frutas es muy importante y no es una asociación lineal, o sea, el hecho de que comas granadilla no significa que te va a dar apendicitis o el hecho de que no comas granadilla no significa que no te va a dar apendicitis. Yo creo que esto pasa por muchas otras cosas, de tal manera que come tranquilo la fruta que te va a hacer bien. Ahí mencionábamos entre las causas residuos alimenticios. ¿Por qué puede llegar a acumularse ahí? Eso yo creo que en los residuos alimenticios están en relación a eso, a las semillas de frutas, que sí en algunos textos inicialmente encontrábamos las descripciones, pero no es lo más frecuente. Al contrario, por ahí vi que tenemos en las causas. En nuestras causas, volvemos. Tenemos una que me causa curiosidad y es materia fecal. Sí, esa sí es, por el contrario de las demás, esta sí es una de las causas frecuentes y el funcionamiento es el mismo, el concepto es el mismo. Un pedacito de materia fecal duro podría ocluir la luz del apéndice y eso causa la inflamación apendicular. Eso sí lo encontramos con mucha frecuencia en cirugía. Es decir, que hay que como tratar de regular. Sí, de mantener una dieta rica en fibra, de abundante agua, mejor dicho, la alimentación bien balanceada, porque sí, esos residuos de materia fecal podrían ocluir el apéndice y causar su inflamación. Muy bien, hablemos de las complicaciones. Mencionábamos al inicio del programa la peritonitis. Sí. Pero, ¿qué sucede cuando, digamos, una apendicitis no es tratada a tiempo? Pues la inflamación. Si se estalla eso, o sea, sí, si ya no. La gente lo conoce en la calle como se le estalló el apéndice, y pues realmente no es que ocurra una explosión en el interior del cuerpo, pero lo que sí pasa es que la inflamación va progresando tanto y se va congestionando tanto el apéndice que sus paredes empiezan a comprometer su riego sanguíneo
y se puede perforar. Y la perforación, pues, en ese lugar denota que a la cavidad abdominal se riega materia fecal, se riega pus, y eso es lo que causa peritonitis. La peritonitis es la inflamación como de la tela que recubre el abdomen. Entonces... ¿Que vendría siendo como todo esto? Exactamente, pues es como la tela que recubre todos los órganos. Ah, ok. Entonces, esa es la peritonitis que causa serias complicaciones en la salud. Y ahora sí le invito a que nos sentemos nuevamente para que cerremos nuestro tema en materia de salud con respecto a los tratamientos. Es decir, no hay opción, hay que operarse lo más pronto posible. Sí, la idea es lo que le debe quedar al paciente y a las personas que ven el programa es que ante dolores abdominales traten de no automedicarse. La gente acude mucho a la farmacia local y frecuentemente les dan analgésicos, ibuprofenos, cosas de estas. Que pueden llegar a calmar el dolor. Calma el dolor, pero retrasa el diagnóstico. Entonces ya cuando consultan es cuando el dolor es insoportable, cuando ya probablemente hay peritonitis y la cirugía se vuelve un poco más compleja. Entonces el mensaje principal es que ante los dolores abdominales, antes de automedicarse con analgésicos y antibióticos, que no deben utilizar nunca, por supuesto, deben buscar una atención oportuna médica. Es posible que no se trate de nada relevante, pero es particularmente importante que ese diagnóstico lo haga un médico y ojalá un especialista en cirugía para que el paciente tenga tranquilidad. Muy bien. Queda ahí la lineecita pequeña, pero pues primero la salud, porque muchas personas dicen, no, pero ¿por qué me va a quedar esta marca en el cuerpo y demás? No, primero la salud, ¿no? Sí, pues hoy tenemos más herramientas para operarlas. La linecita ahí en la parte baja del abdomen es el abordaje tradicional. Hoy tenemos la apendicectomía por laparoscopia, que es un abordaje un poco más estético desde el punto de vista funcional. Deja menos cicatrices, se utiliza el ombligo, la parte muy baja por encima del pubis. Y otro huequito lateral a través del cual se puede extraer el apéndice y resolver las complicaciones. Pero en líneas generales, ya sea laparoscópico o abierto, lo importante es operarlo a tiempo y para eso es fundamental que el paciente consulte en el debido momento sin haberse automedicado. Muy bien, pues doctor Santiago Navas, especialista en cirugía plástica, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.